Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Expresatem, un espacio del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán donde abordamos temas relacionados con política, democracia y derechos. El día de hoy hablaremos sobre un tema relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género como factor de nulidad de una elección. Para esto nos acompaña la licenciada Janet Paredes Cabrera, secretaria instructora y proyectista y coordinadora de ponencia de este tribunal. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muchas gracias por la invitación y sobre todo abordar un tema tan importante como es la violencia política como causal de nulidad. También nos acompaña la licenciada Miriam Lilian Martínez, secretaria y proyectista también de este tribunal. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues sí, como dice Janet, es un tema de suma importancia, muy relevante para la democracia. Gracias que se dieron el tiempo para estar aquí, para charlar sobre este tema. Cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género deja de ser un ataque individual y se convierte en un problema que afecta a las elecciones, creo que los tribunales electorales locales se han hecho una pregunta, ¿no? ¿En qué momento llega a tal grado para poder anular una elección? Díganos, ¿por qué este tema se ha convertido en un factor justamente para esto, para declarar una nulidad? ¿Por qué es tan grave? Mira, bueno, es un tema, como tú dices, muy importante, muy relevante. Nuestra constitución política, la verdad, no la señala como una causal de nulidad. Señala otras causales de nulidad, pero no la de violencia política por razón de género. Sin embargo, los tribunales han trabajado arduamente para saber y para conocer cuándo una conducta, una omisión puede ser causa para anular una elección. Podemos ver que para que se anule una elección por violencia política por razón de género, pues tiene que existir una violación a principios constitucionales. Pero esta violación tiene que ser grave, tiene que ser dolosa y tiene que ser determinante para la elección. ¿Por qué? Porque esas conductas, fíjate que la trascendencia de esto cabe en que pues afectan los derechos políticos electorales pues de la víctima. La denigran a ella como mujer. Y aparte, vemos cómo puede lo que puede causar en otras mujeres. Es un impacto que causa que pues puede que las mujeres ya no quieran participar en un proceso electoral, ser candidatas o participar en algún proceso. ¿Esto por qué? Pues porque temen por su integridad, por su seguridad. Es un tema que los tribunales, la verdad, se han fijado ya los criterios por los cuales se tiene que anular una elección cuando exista esa violencia. ¿Y para qué? Para que un proceso electoral sea democrático, sea legítimo y sea parejo para hombres y mujeres. Claro, porque como lo mencionas, pues a veces ya no querrían participar, ¿no? ¿Por qué quedar expuestas? ¿Qué necesidad de esa exposición de más, ¿no? A esa violencia cuando pues tienes también toda tu familia, todo tu cúmulo de vida alrededor. ¿Qué necesitas, no? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, es muy interesante. Yo creo que más que nada las causales de nulidad, en este caso la específica de la violencia política contra las mujeres en razón de género, surge más que nada a partir de que los tribunales hemos pedido o se ha solicitado la paridad de género. Entonces, a partir de eso, se ha visibilizado y han venido muchos ataques, muchas campañas en contra de mujeres candidatas. Entonces, cuando una mujer que ha sido candidata tiene mensajes o donde la humillan, la discriminan, y se dice que llegó al poder o está en esa contienda porque por el apoyo de un hombre o que la mujer en la política pues no sirve, todas esas conductas de alguna manera van a influir o influyen en la decisión que como electorado podamos emitir, ¿no? Y entonces es a partir de ese momento en que ya las condiciones ya no son en una igualdad de circunstancias y entonces se vulnera pues varios principios, como el principio de la equidad en la contienda, el sufragio, la libertad en el sufragio,
porque de una manera el ver constantemente esta campaña te puede influir a que tú, al emitir tu voto, te vayas por otra candidatura, ¿no? Entonces, creo que aquí en este caso los tribunales han analizado cómo esta conducta ha influido tanto que entonces deja de ser que un proceso se vuelva democrático y sea en igualdad de condiciones de una mujer con un hombre, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se ha analizado cómo esta conducta influye, pero también qué tan determinante ha resultado toda esta campaña en contra de una candidata para que los resultados la hayan desfavorecido. Entonces, más que nada, cuando esta causal de nulidad tiene como una medida, es de alguna manera proteger que las mujeres en la política participen de una manera libre y sin discriminación. Muy bien. Bueno, entonces, como acotando un poco sus participaciones, no es suficiente con que se acredite la violencia política contra una mujer en una elección por razón de género, sino que esta violencia tiene que influir numéricamente, vamos, en el número de votos que recibió. O sea, debe ser determinante para que pueda anularse. No es como que ya existe violencia, se anula, sino primero acreditamos la violencia, después acreditamos que existe un factor determinante y después se procede, en su caso, a anular la elección. Más o menos, ¿verdad? Ajá, así tienes toda la razón. O sea, no solo, o sea, primero es hacer valer esta causal de nulidad cuando vas pues a combatir la declaración de validez de una elección, ¿no? Ese es primeramente el punto más importante, ¿no? Y que aquí, pues, es que analizar nada más los hechos. O sea, no solamente me tienes que decir, es que existieron bardas, existieron mantas, hay publicaciones, hay videos, sino que tienes que allegar esos, pues algunas pruebas, algunos elementos que prueben que existieron esas circunstancias, esos hechos, que pueden ser fotografías, actas circunstanciadas, puedes proporcionar actas notariales, o sea, todos aquellos, digamos, elementos con los que cuentes o que solicites que el tribunal pueda solicitar en el caso de que hayan interpuesto ya alguna denuncia ante la Fiscalía o ante Derechos Humanos, para que pues nosotros como tribunal tengamos todas estas herramientas que nos permitan analizar si efectivamente hubo o no violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque si bien como nosotros como juzgadores debemos de analizar de una perspectiva de género, también es importante que ellos nos den algunos elementos para nosotros contar con ello para poder analizar estas circunstancias, ya que una vez que hemos analizado que sí están, o sí hay pruebas que acrediten estos mensajes o estas expresiones, tenemos que analizar si esta expresión, el contexto en que se emitió, si algunas palabras, la semántica de las palabras, para determinar si realmente esto constituye, si estas frases tienen algún estereotipo de género, trataron de humillar a la mujer con la finalidad de que esta ya no sacarla de la vida política, o hay, digamos, una desigualdad de ella con un hombre. Entonces, todos esos elementos y todo ese contexto vamos a lograr determinar si efectivamente se actualiza esa violencia o no, porque hay algunas frases que por el contexto que se dan o esos no podrían actualizar la violencia política en razón de género. En todo caso, si llegáramos a ver que sí, digamos, esta se actualiza, es como se decía un momento, hay que ver qué tan determinante es, y para eso como tribunal debemos de analizar cuándo ocurrió, dónde se emitió, cuántas veces, la diferencia de votos entre las candidaturas, quién, digamos, si el partido político o algunos cercanos de alguna participaron en esta campaña, y todo, o sea, qué tanto se limitó la participación de la mujer.
Y tenemos, bueno, algunos casos donde se ha analizado todo esto y el principal fue aquí en el de Irimbo, pero pues también tenemos... Perdón que te interrumpa, es que creo que ya nos adelantamos un poquito. Antes de eso me gustaría más bien saber, antes de pasar justamente a este caso relevante de Irimbo, que creo que al final es el caso como que concreta todo esto de cómo se prueba, qué pasa, qué tan determinante fue. Ustedes como juzgadoras, al momento que les llega un asunto, ¿cómo lo empiezan a abordar, a estudiar con este tema de perspectiva de género? ¿Cómo valoran las pruebas que les hace llegar, pues ahora sí que la parte actora? Bueno, aquí, como ya lo comentó Janet, es muy importante todo el cúmulo probatorio que se tenga. Tienes que analizar la queja que se te presenta una demanda, porque es un juicio ciudadano o un juicio de inconformidad para que se anule una elección. Entonces, tienes que analizar las pruebas, tienes que analizar todos los que se te presentan, como ya nos lo dijo Janet, pueden ser actas, testimonios, peritajes, todas las pruebas que obren en el sumario. Al analizarlas, tienes que analizarlas en conjunto. Algunas van a ser indicios que te pueden aportar, ya concatenadas con las demás, pues elementos. Tienes que analizarlo, como bien lo decía ella, tienes que ver cuál es el impacto que se tuvo. Como decíamos, tiene que ser, para que haya la nulidad de la elección, pues estas tienen que ser determinantes. Tienes que analizar la gravedad, en qué contexto acontecieron. Por ejemplo, si es un superior jerárquico, si la están invisibilizando, si esos comentarios o esa omisión o acciones que se cometieron están dirigidas a ella por ser mujer, que tengan que ver por su condición. Todas esas circunstancias para determinar, y también el impacto que tuvo en el electorado, el impacto que tuvo en los votantes. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia de la Sala Superior que dice que también, es del 2016, que también la campaña se hace campaña negativa. En este caso, pues para las mujeres se les hace una campaña negativa para que tenga un impacto en el electorado, y el electorado pues no puede emitir un voto a favor de la mujer. Entonces esto ya no trae un suelo parejo para las mujeres y para los hombres. Ya no hay equidad en la contienda, y pues esto pone en peligro la democracia, porque ya no se cumple con la legalidad del proceso electoral. Sí, ya no se cumple con un voto libre, ¿no? Ya hay un sesgo, ya hay una influencia que nos vendieron de alguna forma. Entonces ya no vas y emites tu voto de manera libre, sino ya de manera sesgada. Retomando el tema que comentaba, licenciada, de Irimbo, ¿qué sucedió en Irimbo? O sea, en Irimbo se anuló una elección en 2024, una elección municipal por violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí el tribunal fue el que emitió esa sentencia y fue confirmada por instancias superiores como la Sala Toluca y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué fue lo que sucedió en Irimbo? Y porque es un tema importante, un precedente importante tanto para la sociedad, los partidos políticos y las propias mujeres. Bueno, o sea, es un asunto, la verdad, muy interesante, porque es el primer asunto que a nivel local, no tanto de Michoacán, sino de toda la República, donde un tribunal local ha determinado anular una elección por violencia política en razón de género. En este asunto hay que, pues así, el contexto muy general, hubo publicaciones en una red de Facebook, y en esas publicaciones, de 14 publicaciones que en su momento se señalaron, en 13 sí venían expresiones con estereotipos de género, en donde más que nada el mensaje que se señalaba o que se daba a la sociedad o a la ciudadanía de este municipio era precisamente que la candidata no tenía una calidad moral. Daba la impresión también de que las mujeres que se dedican a la política, o sea, no tienen esta calidad moral, sino que solamente las que se dedican a las labores domésticas. Que una mujer, para llegar a la vida política
y para continuar en el camino se necesitaba el apoyo de un hombre que en caso de que ella llegara, digamos, a desempeñar el cargo, no iba a ser directamente ella, sino iba a ser indirectamente su pareja, ¿no? Entonces todo se analizó todo eso y se llegó a determinar que en este caso pues realmente sí existía violencia. Ahora, otro punto importante y que hemos dicho, para que lleguemos a declarar la nulidad de la elección, hay que analizar qué tan determinante es, y para eso pues se ha establecido que puede ser cualitativamente o cuantitativamente. En este caso, como al ser digamos, esta campaña fue en un medio digital o pues de alguna manera facilitó. ¿Por qué? Porque pues en primer término, se vio la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, ¿no? Entre la persona que en ese momento le habían entregado la constancia y la candidatura que venía impugnando, ¿no? Fue menos del 2% la diferencia. Ese fue un punto que se tomó en consideración y a partir de ahí se valoró cuántas, reacciones tuvieron esas publicaciones, cuántas veces se compartió, cuántas visualizaciones fue que se realizaron y se llegó al análisis de que en ese momento se trataba, sí había habido un impacto porque la diferencia era mínima. Entonces, de alguna manera, eso nos llevaba a que el electorado sí se había tenido influencia y que los resultados, digamos, ponían en duda los resultados de la elección. Entonces, es un asunto, digamos, en ese aspecto, pues sí hubo una forma de ver el impacto, pero también, si bien no se en el juicio de inconformidad se señaló que pues el partido que había ganado de alguna manera no había contribuido a ese tipo de campaña que descalificaba a la candidata, eso no es como un impedimento para no declarar la nulidad, ¿no? Eso pues no tiene nada que ver si se acredita quién o no fue el que realizó este tipo de campaña. Sin embargo, también se ha declarado en otras instancias las nulidades como en Iliatenco y Atláhuac. Ahí fueron, digamos, las instancias federales quienes llegaron a determinar que sí había violencia, y ahí el impacto que se midió también, fue un poco, digamos, no tanto cuantitativo, sino más bien cualitativo. Aquí hay otra cosa muy importante. Miren, todos estos asuntos, siempre que los analizamos bajo la perspectiva de género. También hay muchas conductas que se dan a lo mejor en lo privado, a lo mejor tienen una reunión y ahí la candidata sufre violencia, a lo mejor dentro del partido, con sus compañeros o dentro de una campaña, no sabemos. Puede ser en lo privado, entonces es muy difícil que pueda ella pues acreditar o aportar en un elemento de prueba que sea suficiente como para decir, pues él me denigró, no sé, realizó actos que me ofendió, expresó estas palabras, no sé, o me invisibilizó. Entonces, para eso existe una figura que es muy importante, que es la reversión de la carga de la prueba. Entonces, podemos ver que siempre cuando nos llega un análisis, un asunto de violencia política por razón de género en otras circunstancias, tenemos que verlo con la perspectiva de género. Muy bien. Irimbo es un caso muy interesante, como bien lo mencionan, sienta precedentes, sobre todo este tema, ¿no? No necesitamos a lo mejor como tal un responsable como en este caso, sino con que se acredite que esta difusión de estas publicaciones fue determinante pues para declarar la nulidad de la elección y tratar de restituir pues ese derecho a la parte afectada. Ahora, este año, en septiembre, pues empieza un nuevo proceso electoral diferente, como ya sabemos, todos son diferentes, todos traen retos, todos traen temas nuevos, pero en específico sobre este tema, violencia política contra las mujeres en razón de género para causar la nulidad de una elección. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos, pues tanto para los resultados electorales, para las personas juzgadoras y sobre todo pues para los partidos políticos como filtro, ¿no? Para evitar que presuntos, vamos a suponer, agresores, pues accedan, ¿no? a poder competir. Y pues también mencionan, ¿no? que no solamente los hombres pueden ser
perpetradores de violencia política contra las mujeres en razón de género. También me imagino que podemos hacerla pues entre mujeres, a lo mejor no necesariamente entre hombres. ¿Cuáles ustedes creen que son los retos pues para ustedes como juzgadoras que pues van a estar por acá, ¿no? Este proceso, como para los partidos políticos? Bueno, yo creo que más que nada ahorita uno de los retos más principales es que la mayoría de las campañas ya no son en las calles como antes, sino todas estas campañas vienen a ser por medio de usos de medios electrónicos. Entonces eso implica que haya mayor difusión y todo. Entonces, como autoridades, yo creo que uno sería parar esto. La otra también es, o sea, que debemos como tribunal tener un mensaje muy claro de que si bien es cierto que a veces hemos dicho que hay violencia, no mandar el mensaje que esta no es determinante, porque podemos, o sea, decir, puedo seguir cometiendo violencia o usar como que ese símbolo, y entonces, o sea, ya vamos a provocar que pues la mayoría, o sea, como mujeres, pues ya no quieran, ya no quieran participar al exponerse al escrutinio público. Y yo creo que otra también de las circunstancias más que nada son los partidos políticos, ¿no? Porque en los casos que mencionaba, o sea, los partidos políticos que contendieron no hicieron nada por parar estas campañas, o sea, lo que permitieron, pues obviamente todo esto se benefician ellos, pero no hay algo que ellos a su interior promuevan o hagan, ¿no? O sea, yo traigo siempre una frase que me gusta mucho es, lo paras o lo pasas. Entonces creo que es muy importante también, y los quiero invitar, que también nosotros, no solamente también es responsabilidad de las autoridades electorales, de partidos políticos, sino creo que como ciudadanos, cuando nos llegan estos tipos de mensajes en los que vemos que más que nada que se está denigrando a una mujer, que se le está humillando o algo, sí poner en conciencia de decir, ¿lo paro o lo paso? Y lo paso, ¿qué significa? Es el compartirlo, el reenviarlo. Entonces creo que más que nada también es cultura. Muchas gracias. Miriam, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, se vienen grandes retos. Grandes retos, eso lo hemos visto en cada proceso electoral. Cada proceso electoral siempre es diferente, siempre. Entonces siempre nos vemos, pues vamos a enfrentar retos diferentes. Como dice Janet, ahora pues las redes sociales es lo de hoy. Es donde pudimos ver en el proceso electoral judicial, que fue donde se hizo la campaña. Entonces vienen grandes retos, tenemos que estar preparados para ello, y los partidos políticos, fíjate que los partidos políticos ahí es donde se inicia para nosotros saber si el candidato tiene el perfil idóneo. Ellos son un filtro donde deben ellos de pedir documentación que pueda acreditar que es una persona viable para ocupar un cargo, que, no sé, investigar, manejar a lo mejor algunos reglamentos, lineamientos que les permitan a ellos llegar a una conclusión de que realmente es un candidato idóneo y que no va a ser un agresor, que no en las campañas, tanto precampañas, campañas, no se vea esto, no se vea la violencia hacia la mujer, sino que se vea un proceso electoral limpio, un proceso electoral parejo, un proceso electoral con legalidad. Pues muchas gracias, Miriam, Janet, por acompañarnos hoy, por sus reflexiones, por las tareas pues que existen todavía, ¿no? Para este próximo proceso que viene. También muchas gracias a las personas que nos acompañan, y recordemos que, como bien ya se mencionó, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género es un trabajo de todas y de todos y de todos los días, básico para garantizar elecciones libres y justas. Y pues me quedo con la frase que bien decía Janet: o lo paramos o lo dejamos pasar. Ojalá podamos ser los que paramos y hacemos una diferencia. Esperamos que nos sigan en este próximo episodio del podcast. Les va a encantar. Recuerden que tocamos temas de democracia, derechos y participación política. Hasta luego.